Throckmorton salió de detrás de una columna estriada de mármol, se dirigió hasta las puertas y las cerró. Estas hicieron un ruido seco al cerrarse con la inexorabilidad de una prisión. Al regresar junto a Celeste, la observó de tal manera que ella sintió el impulso de comprobar si llevaba abierto el corpiño. Tendría que añadir que yo tampoco lo entiendo. ¿Es que Lady Hyacinth era una rival demasiado fácil? ¿La has aconsejado porque deseas una competencia más dura? Creí que se merecía algo más que una vida junto a un marido indiferente. Y añadió con valentía, quienquiera que pueda ser este. Throckmorton no prestó demasiada atención a su desafío. Se limitó a observarla con una desvergonzada sonrisa carente de calidez que le arrugó las mejillas recién afeitadas. Sabes muchas cosas sobre lo que pasa entre un hombre y una mujer. Celeste se quedó sin resuello. Pues claro, lo había oído. ¿Pero cuánto? Pero daba igual cuánto hubiera oído, y el qué. Celeste se sentía avergonzada y el rubor explotó en sus mejillas, quemándolas como siguiera fuego. He oído lo suficiente para pensar que eres una jovencita muy astuta. Se acercó a ella y le ofreció la mano. Celeste la cogió porque se trataba de Gareth Throckmorton, y él nunca perdía el autocontrol ni permitía que lo hicieran sus reacciones. Cuando tiró de ella hacia arriba, Celeste se dio cuenta de su error. Throckmorton no retrocedió para dejarle espacio, tan solo tiró de ella hacia él. Le soltó la mano, le rodeó la cintura con los brazos y, aprovechándose del desconcierto de Celeste, la hizo girar en redondo para apoyarla contra la columna. Un movimiento lo bastante suave para que te recuerde a Ellie. Parecía sarcástico, indignado, enfadado incluso, pero en absoluto el hombre decididamente ecuánime que había llegado a conocer. Sí, así es. Me lo recuerda, por supuesto. Celeste levantó la barbilla y lo miró fijamente a los ojos. Pero en el caso de Ellie, habría ido acompañado de algo divertido. Pues prueba esto a cambio. Throckmorton inclinó la cabeza y la besó. Pérdida del resuello y presión de los labios, lo mismo que las veces anteriores. Pero eso fue todo, el caballero Throckmorton había desaparecido. Había dejado atrás los besos considerados que habían puesto de manifiesto sus habilidades y ya no mostraba ninguna consideración hacia la falta de experiencia de Celeste. No, esa vez le saqueó la boca, abriéndosela para su lengua sin refinamiento ni cortesía. Celeste respondió porque no sabía cómo no hacerlo. La aplastó contra la columna, y las almidonadas enaguas de Celeste expresaron su protesta con un crujido. Throckmorton parecía más pesado que sobre aquella manta bajo las estrellas porque no le importaba la comodidad de Celeste. ¿Y su sabor? Ah, en aquello no había nada de cortesía ni de luminosidad estelar ni de terciopelo. Aquellas impresiones habían sido velos que él se había puesto para ocultar su verdadera condición. No, en ese momento Throckmorton sabía a pasiones oscuras y a tempestades del alma ocultas y enfebrecidas. Asustada por el apasionamiento y la fuerza de Throckmorton, y por su propia reacción a las tinieblas que aquel hombre albergaba en su interior, Celeste se resistió lloriqueando. La cogió por las muñecas, se las levantó por encima de su cabeza, obligando a Celeste a ponerse de puntillas, y la estrechó contra él. Llevaba chaqueta, chaleco, camisa y corbata y pantalones, pero para el caso bien podría haber estado desnudo. Las capas de tela no podían ocultar la firmeza de sus músculos ni la superioridad de su fuerza. Si lo que pretendía es que ella se sintiera indefensa y que supiera lo poco que podía hacer para salvarse, lo había conseguido de forma admirable. Throckmorton levantó la cabeza y sus oscuros ojos castaños la miraron con ferocidad. A menos que yo te lo permita, nunca te soltarás. Una amenaza. Una amenaza que implicaba algo más que lo que las meras palabras podían expresar. Celeste le devolvió la mirada con la misma intensidad. Señor Throckmorton, se está comportando como un imbécil. Y yo no beso a los imbéciles. ¿Te suelen funcionar esa mirada y ese tono de voz? Parecía interesado, y lo que aún era peor, intrigado. Celeste volvió a intentarlo. Está actuando como un colegial impertinente. ¡Qué aterrador! ¿Con eso consigues que los mentecatos se encojan y salgan corriendo? Lo hacían. Cuando se enfrentaban a su severidad de institutriz los mentecatos.
siempre salían corriendo. Y era una idiotez pensar que Throckmorton fuera un mentecato. Ignoro por qué está enfadado, pero si realmente no quiere arrancarme los brazos, suélteme ya. Le bajó los brazos con mucha lentitud, permitiéndole que volviera a apoyarse contra la columna. Durante un fugaz y maravilloso instante Celeste se vio libre de la poderosa autoridad que representaba el torso de Throckmorton pegado al suyo. Entonces, él se inclinó hacia adelante, apretando la parla inferior de su cuerpo contra la amplia campana de las enaguas de Celeste y volvió a abrazarla con el cuerpo y las manos, al tiempo que le demostraba de manera inequívoca que estaba indefensa entre sus garras. Celeste tragó saliva y lo miró fijamente a la cara buscando tolerancia, sentido del humor e, incluso, la inteligencia que, sabía, formaban parte del señor Throckmorton. Pero la sombra oscura de la barba, el ensanchamiento de las ventanas de la nariz, la sonrisa aquella que tanto se parecía a un gruñido, todo traicionaba al salvaje primario que acechaba, esperándola. En el tono brusco de la bestia, Throckmorton dijo: «No sé si Jacint cree realmente que eres virgen, tú, la marisabidilla, habladurías. Pero yo sí que me lo creo. Si fueras una mujer experimentada, no llevarías el corpiño acordonado por delante». Celeste bajó la vista confundida. Ataviada con aquel resistente vestido de algodón a rayas verde claro y las cintas de color verde oscuro atadas casi hasta el cuello, su aspecto era decente, más que decente. ¿A qué se refiere? Ninguna inglesa lleva el corpiño atado por delante. Eso hace que los hombres piensen en desatarlo. Se lo abotonan a la espalda. No es ni con mucho tan tentador. Con las muñecas de Celeste sujetas en una mano, dejó caer la otra hasta los cordones con los que se estaba mofando de ella. Throckmorton la acarició justo en la hendidura del pecho. La respiración de Celeste se tornó rápida y superficial. Intentó quejarse con valentía, pero su voz la traicionó en la última sílaba. Esto es absurdo. La espalda femenina puede ser una maravilla de belleza física, pero nada puede compararse con los pechos de una mujer, señor Throckmorton. Débil. Una respuesta débil, pero es que estaba realmente trastornada. No solo la había tocado, sino que había utilizado aquella palabra. Pechos. Nadie, ni siquiera en París, hablaba jamás de manera tan abierta de aquella forma femenina. Semejante lenguaje era tabú. Y vulgar. E íntimo. Y debido a que Throckmorton hablaba de sus pechos como si tuviera algún derecho sobre su cuerpo, el corazón de Celeste se puso a latir con fuerza, con un latido irregular e incómodo. Era casi como si ella hubiera estado huyendo de él a todo correr, y él la hubiera atrapado e hiciese con ella lo que le pareciera. Pero ella no había estado huyendo de él. ¿O sí? Y él, sin duda alguna, no había ido tras ella. ¿O sí? Sin una pizca de vergüenza ni de decencia, Throckmorton le desató el lazo del corpiño. Celeste le había hecho un nudo doble, pero él se reveló diestro y rápido en la faena. Celeste arrastró los pies hacia un lado en un intento desesperado de escabullirse. Con lentitud, como si estuviera desenvolviendo un paquete largamente esperado, Throckmorton deshizo el trenzado tirando de una cinta cada vez. Celeste se retorció intentando liberarse antes de que él. Throckmorton le tiró del vestido, desnudándole el pecho. Y miró. El aire frío acarició la piel desnuda de Celeste e hizo que los pezones se le fruncieran hasta convertirse en unos duros botones. Una sonrisa estiró la comisura de la boca de Throckmorton. «Mira». Le acarició suavemente con un dedo. «Muestras tu deseo». «Eso no es deseo». A Celeste le pareció odiosa la petulante comprensión latente en la expresión de Throckmorton. «Es frío». Throckmorton cerró los párpados, ocultando su inquietante mirada. «Puedo calentarte». Celeste sintió que empezaba a ruborizarse a la altura de la cintura, o tal vez más abajo. Más abajo se sentía extraña, sin duda, con aquellos retortijones en el vientre y la plenitud y humedad del útero. «No. Tápeme». Miró hacia la puerta, que, a Dios gracias, permanecía cerrada, pero susurró ferozmente: «Por favor, señor Throckmorton. No tienes que hablar tan bajo ni que preocuparte tanto». Su voz era
profunda y ronca, rebosante de placer, pensó con temor Celeste, de expectativas. Nadie va a venir a mirarnos aquí dentro. Hay una fiesta y a nadie le importa dónde estemos. A mí sí. Y, en un inspirado estallido de rebeldía, añadió, y a él también. A la mención del nombre de su hermano, Throckmorton se abalanzó sobre ella. Se abalanzó, la besó. Celeste bien podría haber sido un ratón en las garras de un león, tal fue la pericia del abrazo de Throckmorton y tan meticulosos sus besos. Cuando ella intentó resistirse, solo tuvo que sujetarla. Inclinado sobre ella, aplastándole los pechos desnudos con su chaleco, le sujetó la barbilla con los dedos. Aplastó los labios contra los de Celeste con un lento y concienzudo balanceo. Celeste se dio cuenta de que le había soltado las manos, lo agarró del pelo y tiró con furia para apartarlo. Pero, cuando Throckmorton levantó la cabeza, ella se lo pensó mejor. ¿Quién era aquel hombre? Ella lo había creído civilizado en exceso. Incluso. Pero en ese momento las pupilas se le habían dilatado tanto que sus ojos castaños parecían negros y demoníacos. Sonreía burlonamente, y los dientes blancos resaltaban en el rostro moreno. Inclinándose, Throckmorton le cogió el labio inferior entre los dientes. No lo mordió, el roce podía incluso considerarse erótico. Pero era una amenaza, y esa vez, cuando él levantó la cabeza, lo hizo por propia voluntad. Celeste no podía apartar la mirada de él. Me está dando miedo. No, no es verdad. Throckmorton le deslizó la mano sobre el esternón. No es el miedo lo que hace que el corazón te lata con fuerza. Es esto. Le ahuecó las manos en el pecho y le pellizcó el pezón. Casi. Al igual que el mordisco del labio, no fue doloroso, pero las rodillas de Celeste se entrechocaron a causa del miedo y... Vaya, ¿qué era aquella mezcla de vergüenza y excitación? Throckmorton ya le había dado una pequeña prueba con anterioridad, pero aquello era diferente. Esa vez no había ternura, no había control, se trataba de un loco que tenía una cara familiar. ¿Por qué me amenaza? Preguntó Celeste. Pregunta mejor qué es lo que estoy amenazando en tu cuerpo. Se rió, y su risa fue un sonido ronco que hizo que a Celeste le subiera un escalofrío por la espalda. Crees que sabes, pero no es así. ¿Saber qué? Preguntó Celeste. Throckmorton hablaba en clave, y era algo que ella detestaba. Las atenciones de Throckmorton, la incomodidad de Celeste, su indeseada e ilícita expectativa. Voy a demostrarte por qué la esposa del embajador se ponía tan tonta cuando su marido se mostraba obsequioso. No puede. La amenaza de Throckmorton, porque no era otra cosa pese a sus negativas, la impulsó a forcejear por su libertad. Esto no está nada bien. Estoy harto de hacer siempre lo que está bien, y te prometo que cuando haya terminado, te sentirás feliz. Y con los dientes rechinándole, añadió, y yo no. La soltó y, utilizando el impulso del cuerpo de Celeste para escapar, la hizo girar en redondo y la tiró de espaldas sobre el sofá. ¿Por qué está enfadado conmigo? Celeste forcejeó en un intento de sentarse. Throckmorton la volvió a empujar hacia abajo. Dejaste que creyera que no eras más que la hija del jardinero. Solo otra chica que estaba enamorada de él. No estaba siendo brusco, pero no permitía ninguna rebelión. Me mentiste. ¿Qué le pasa? Soy quien dije que era. Nunca he mentido. No digo ninguna mentira al respecto. Se sentó sobre Celeste, atrapándola entre sus muslos. Y me voy a desquitar. ¿Cómo se atreve a juzgarme? Yo no he cometido ningún delito. Celeste se retorció de lado. Solo hablé con Lady Hyacinth, y le di un buen consejo. Me trae sin cuidado Lady Hyacinth. Eres generosa, eres dulce. Eres amable incluso con una rival. Perteneces al tipo más peligroso de mujer que existe. Tú eres la que has arruinado mis planes. Con un cuidado exquisito le rasgó la camiseta de arriba a abajo. El ruido de la tela al romperse la horrorizó.
Aquel era el señor Throckmorton, el hombre más normal, moderado y disciplinado que conocía y que, en un gesto fruto de la reflexión, le había rasgado la camiseta. El mundo se había vuelto loco. Él se había vuelto loco. Inclinándose sobre los senos de Celeste, Throckmorton le acarició uno con la mejilla. Prometí que te enseñaría una lección. Y te la voy a dar, Celeste. Esta es una lección que no tiene derecho a darme. Bueno, hoy me concedo todos los derechos que me vengan en gana. Su respiración era una caricia de aire contra la piel de Celeste. Y me he decidido por la enseñanza. Primera lección: tus pechos son más que apetecibles, blancos y coronados de rosa. También son sensibles al tacto. Y le rodeó un pezón con la lengua. Surgió la carne de gallina, y la sangre afluyó a las venas de Celeste con fuerza. Punto probado. La voz de Throckmorton había adquirido un tono espeso, y para mayor comprobación, le aprisionó el pezón con la boca y chupó. Celeste le empujó los hombros y le tiró del pelo. ¿Cómo era capaz Throckmorton de conseguir aquello? ¿Cómo podía hacerla arder con vergüenza y deseo al mismo tiempo? La humedad de su lengua, su aspereza, la sensación de que le chuparan el pezón hicieron que Celeste se arqueara entre los brazos que la aprisionaban. Ella no quería desear aquello y, al mismo tiempo, una locura de pasión, ajena por completo a su control, le gobernaba el cuerpo. Mírame, le ordenó Throckmorton levantando la cabeza. Celeste obedeció. Le reconocía, y, sin embargo, no lo reconocía. El pelo alborotado, la mirada abrasadora, la amenaza, el atrevimiento. ¿Cómo podía ser que aquel hombre con unas exigencias sexuales tan torrenciales fuera Gareth Throckmorton? Haciendo presión entre las piernas de Celeste con la rodilla, se las abrió. No te voy a hacer ningún daño, ni te voy a poseer. Créeme. Si cree que eso me tranquiliza, piense en otra cosa. Y le propinó una bofetada en la cabeza. Él le agarró los brazos y se los inmovilizó a los costados. Pero quiero verte cuando te lleve más allá del placer. Nunca tendré otra cosa, pero sí que me quedaré con ese recuerdo. Parecía un juramento. Sacando la parte inferior del cuerpo del sofá, se arrodilló en el suelo al lado de Celeste. Le levantó la falda y deslizó la mano por la pantorrilla. Celeste volvió a retorcerse. Esto no está nada bien. Esa es una verdad que ya has dicho esta noche. No está bien, pero te mereces la lección. Del tacto de la seda, sus dedos se deslizaron por la media de Celeste y sobrepasaron la liga, y del tacto de la piel desnuda. De los placeres atenuados y de los placeres vivos. Al acariciarle el muslo, Celeste percibió su implacabilidad, por más que sus palabras sonaron casi poéticas. ¿Qué podía impulsar a un hombre así? ¿La poesía? Solo aquello, supuso, solo el físico. Atrapada, rígida por la resistencia que oponía, Celeste dijo: sigo sin comprender el motivo. Tienes que comprender los rescoldos que has avivado. Ella intentó patear. Throckmorton aprovechó entonces su movimiento para separarle los calzones y, al hacerlo, sus dedos le rozaron la entrepierna. El acto, aquel frágil encuentro, la inundó de sensaciones. La facultad de hablar huyó de ella y la vista se le nubló. Tan sensible, dijo Throckmorton. Yo también estoy aprendiendo. Eres tan sensible al más mínimo roce. Hoy arderás para mí, y te juro que yo arderé para ti eternamente. No quiero eso, gimió Celeste. Pero lo deseaba. En su interior surgieron batalladoras, todas las emociones contradictorias de los últimos días. El señor Throckmorton era una figura de autoridad y austeridad, Garrick era un hombre apasionado y cariñoso. Celeste era incapaz de reconciliar las dos imágenes, pero el poderío del señor Throckmorton solo se añadía a la atracción que sentía por Garrick, y los deseó a ambos. ¿Cómo había conseguido despertarle aquella avidez por él? Inmovilizada ya por el brazo de Throckmorton, este le separó los muslos y la abrió para explorarla. Un hombre patoso se dejaría llevar por el atrevimiento, dijo con su voz más íntima y profunda de medianoche. Deslizándole el pulgar desde abajo le separó los femeniles pliegues y la abrió a su arte. ¿Pretendía zambullirse dentro de ella?
Nunca antes se había abierto una brecha así en los muros que protegían su virginidad, y Celeste se preparó para rechazar el ataque. Necesitas tiempo para amoldarte. Eres tímida y no estás acostumbrada a las caricias de un hombre, no sabes nada del banquete de los sentidos. Y prosiguió con su búsqueda. Celeste percibía lo que le estaba haciendo, y la premonición se enroscó en sus entrañas. ¿Cómo lo sabía él? ¿Cómo había llegado a saber de aquel único lugar donde el simple roce de una toallita producía placer? El corazón le retumbaba en el pecho, la respiración escapó a su control y todo lo que Throckmorton acariciaba se hinchaba, casi con dolor, con la plenitud del estímulo. Eso era ella, Celeste, su cuerpo, ella misma. Aquello era íntimo, y con su pericia Throckmorton le socavaba la inocencia y le enseñaba, en cambio, la sabiduría del deseo. Celeste había renunciado a discutir, ¿cuándo? Debería estar desafiándolo y, en su lugar, esperaba con agonizante expectativa que la volviera a tocar en aquel lugar sensible y único. Cuando el pulgar de Throckmorton la rozó ligeramente, Celeste se estremeció. Throckmorton se rió entre dientes, un sonido carente de regocijo, se inclinó hacia adelante y la besó en los párpados. Cierra los ojos, susurró. Y siente esto, solo, siente. Celeste no quería hacer lo que le ordenaba, pero si se ahorraba el verlo, seguro que sería mejor. Y lo que sí era seguro es que más no podía sentir. Garrick respiró pesadamente sobre ella, un ruido áspero de pasión insatisfecha. Volvió a rozarla con el pulgar una vez, y otra, aumentando la presión a cada paso. A Celeste la pasión empezó a quemarle en las venas, se le enroscaba en las entrañas y cabalgaba entre sus piernas. Throckmorton le soltó los brazos. Ella no luchó, sino que se agarró a él, a los almohadones, a cualquier cosa que pudiera conectarla con el mundo real, mientras aquel placer torturante siguió creciendo hasta que creyó que se partiría por la fuerza del éxtasis. Se oyó gimotear, y la timidez la obligó a apretar los labios con fuerza. Volvió a gimotear. Deja que te oiga. Throckmorton era el límite del torbellino, el centro de la pasión. Quiero saberlo todo. Celeste sacudió la cabeza en un intento de negarle por lo menos un triunfo. No me digas que no, no, cuando no puedo, no querré. Con fuerza y precisión, introdujo el dedo dentro de Celeste, deslizándose sin dificultad por la humedad que había provocado. Después giró la mano y apretó el pulpejo contra ella. La sorpresa, el movimiento y la precisión hicieron que Celeste alcanzara de repente un escandaloso clímax. Convulsa, su voz se convirtió en el grito agudo e incoherente de una niña que se hacía mujer. Garrick Throckmorton la condujo hasta el final, abrazándola mientras se recuperaba. Y cuando Celeste se atrevió a abrir los ojos y vio su cara, él, tenso y todavía con ansias, le dijo, no olvides esto. Y no te olvides nunca de mí. Stanhope retrocedió, tropezando al hacerlo con la maceta que contenía el ridículo naranjo enano y provocando la caída de unos pocos frutos verdes y diminutos. En su prisa por esconderse los metió debajo de la alfombra, pero no tenía que haberse molestado. La hija del jardinero pasó corriendo por su lado apretándose con firmeza el abierto corpiño, cegada por la vergüenza y lo que le quedaba de pasión. A Stanhope le invadió el certero temor de que Throckmorton lo hubiera visto acechando, así que se debatió entre salir corriendo detrás de Celeste y confiar en que no fuera reconocido, o permanecer allí y actuar como si no hubiera visto nada, cuando, en realidad, había visto a Throckmorton proporcionando a la joven la clase de diversión que un hombre solo proporciona a una chica que desea impresionar. Bueno, alguien sí que había quedado impresionado, y ese alguien era Stanhope. No se había creído la historia que Throckmorton le había alargado la víspera. Y. Cuando había tenido tiempo para pensar en ella, había decidido que todo lo que le había contado parecía probable. Todo, excepto la parte en la que Throckmorton, el inimitable maestro de espías y autócrata impenitente, se holgaba con la hija del jardinero. Y si no se creía aquello, entonces toda la historia apestaba, y quizá fuera el momento de sacar los ahorros que guardaba debajo de los tablones de su habitación y escapar. Pero aquella escena en el invernadero. Aquello era la confirmación de que podía quedarse y hacer un poco más de dinero. Pero ¿cómo podía sacarle partido a lo que acababa de presenciar?
Salió a mitad del pasillo y fingió haberse acercado hasta allí casualmente dando un paseo, esperando tropezarse con Throckmorton cuando éste saliera. Pero Throckmorton no salía, y Stanhope echó un vistazo al interior del invernadero. Throckmorton estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Stanhope no comprendió la razón por la que Throckmorton se agarraba a la cabeza. Estaría dispuesto a apostar que no era la cabeza lo que le dolía. Stanhope emprendió de nuevo su camino con una sonrisa burlona en los labios. Bueno, lo mejor que podía hacer era encontrar a la joven celeste, cautivarla y sacarle hasta él último secreto que escondiera en su cabecita hueca.